¿Qué día recuerda más de la transición? La transición fue una época llena de claros oscuros, llena de momentos difíciles. Por ejemplo, el golpe de Estado, la intentona de golpe de Estado el 23 de febrero, yo también lo recuerdo como uno de los momentos más duros y más difíciles de mi vida profesional y también de mi vida personal, porque yo estaba allí, yo estaba dentro del Congreso y no sabíamos lo que iba a suceder. No teníamos en ese momento suficiente información sobre lo que pasaba, lo que estaba pasando fuera del Congreso para saber si el golpe iba a triunfar, si no iba a triunfar y qué iba a pasar. Pero sobre todo aquellos fueron unos momentos durísimos, porque era pensar otra vez se ha truncado la historia de este país, otra vez hemos perdido o podemos perder la libertad, y era un momento de miedo, de rabia, de indignación, pero también desde el punto de vista profesional fue un momento realmente muy importante. Y yo recuerdo que yo era una joven periodista más o menos de vuestra edad y estaba sentada en el Congreso aquel día en la tribuna, a mi izquierda estaba Pilar Narrión, una periodista de la que vosotros no habéis oído hablar, pero fue una de las primeras mujeres periodistas que hizo periodismo político en este país, fue corresponsal en París, una mujer realmente extraordinaria. Y cuando a las jóvenes periodistas que en ese momento estábamos en la tribuna, que estábamos, estaba al lado de Pilar, estaba Miguel Ángel Aguilar, estaba Susana Olmo, estaba Charo Zarzalejo, y nos vio muertas de miedo y temblando, Pilar nos dijo: niñas, apuntar la hora y abrís bien los ojos. Esto es lo que dicen los libros de historia, que es un golpe de Estado. Entonces, la verdad es que Pilar de alguna manera nos puso las pilas y decir, bueno, antes que nada, antes que los miedos, los temores personales, cualquier otra cosa, somos periodistas y de esto lo tenemos que contar. No sabemos cómo lo contaremos, a quién se lo contaremos, cuándo lo contaremos, pero tenemos que vivirlo para poder contarlo, es decir, tenemos que estar atentos a todo lo que sucede a nuestro alrededor para poder contarlo. La transición española es considerada como modélica en muchos países del mundo y se pone como ejemplo en las universidades cuando se habla del paso de un régimen dictatorial a uno de libertades sin que sea un proceso traumático. Pero, ¿realmente fue tan modélico como se dibuja ahora? Es que fue modélica. En aquel momento, cuando Franco se muere, la pregunta que todo el mundo se hacía era ¿y ahora qué? ¿Después de Franco qué? Bueno, pues después de Franco, los ciudadanos españoles de forma mayoritaria lo que apostaron fue por la libertad y por la democracia. Y ese fue una obra que se hizo entre todos, se hizo por parte de los ciudadanos, se hizo por parte de los partidos políticos. Y fue un pacto, y sin ese pacto no habría sido posible. Y fue un pacto entre los elementos del antiguo régimen que creían que efectivamente el franquismo había muerto y que no tenían que dar más remedio que dar un paso adelante y abrir España al mundo, a la realidad y a la democracia, y luego los partidos de oposición que habían durante 40 años sufrido las persecuciones de la dictadura. Y ese pacto dio lugar a una Constitución que ha permitido la convivencia de todos los ciudadanos, y ese pacto ha hecho posible que nuestra Constitución no es que sea solamente una de las más modernas que hay en el mundo, sino que al mismo tiempo la transición sea una obra política que se estudia en las facultades de todo el mundo, porque se hizo muy bien. ¿Y se hizo con renuncias? Claro. Es imposible un pacto si no hay una renuncia por muchas partes. Ahora hay muchas personas que critican ese proceso y que dicen que se cedió mucho por un lado, que se tenían que haber hecho las cosas de otra manera. Eso es muy fácil decirlo 40 años después. Lo difícil era lograr lo que se logró y lo que se ha logrado hace 40 años. Y yo creo que la transición española realmente es una obra de personas que eran conscientes que lo más importante era que en España tuviéramos democracia y libertad, y que fueron capaces de sacrificar o de ceder en cuestiones que para ellos en aquel momento, para unos y para otros, eran importantes, en pro
de un consenso que dio lugar a una convivencia pacífica y razonable entre todos los españoles. De manera que a mí me parece que la Constitución y la transición es algo a preservar, por lo menos a preservarlo lo que es la transición en la memoria como uno de los periodos más importantes y mejores de la historia de nuestro país.